Pero además, el gobierno hizo un anuncio hoy que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, que va a perder su posición dominante en la asignación de estacionamientos, en este caso en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery. Esto va a ocurrir a partir de mañana. De este tema y de muchas cosas que tienen que ver con el complejo debate del futuro de aerolíneas, vamos a hablar con el doctor Fernando Dosso, que es abogado especializado en el tema aeronáutico, en derecho aeronáutico. Hola doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, doctor, lo hemos visto en el Congreso hace pocos días y queríamos preguntarle, como primera lectura, en un proceso de privatización por el que espera atravesar Aerolíneas Argentinas de acuerdo con el dictamen de mayoría en el Congreso, ¿afecta en algo esta decisión que se va a aplicar a partir de mañana en cuanto a las posiciones asignadas en los aeropuertos? Indiscutiblemente sí, porque lo que está marcando este proceso es un proceso que se hace en un marco completamente diferente al que se encaró en la década del 90. En la década del 90, en realidad, se vendieron empresas, activos, y se vendieron determinados marcos regulatorios que establecían diferentes tipos de monopolios. En este contexto actual, esos marcos regulatorios ya no son de carácter monopólico, sino son de plena y abierta competencia. O sea que es un mercado absolutamente desregulado desde el punto de vista de las exclusividades o de los determinados privilegios que existían en aquella época. Ese es el primer punto. El segundo punto, acá estamos hablando no de una privatización stricto sensu, porque en realidad la empresa es privada. La Aerolíneas Argentinas es una sociedad anónima de derecho comercial, regida por la ley 19.550 desde el año 90. O sea que acá lo que estamos haciendo es en realidad autorizar al Poder Ejecutivo a desprenderse de las acciones que en su momento confiscó, luego fueron expropiadas y que finalmente generaron un juicio ante el CIADI que ya tiene una condena en contra de la Argentina por 320 millones de dólares. Es decir, doctor, que lo que se va a transferir es eso, es la posibilidad de explotar las existencias, activos, que tampoco son demasiados. La flota se compone en propiedad solo de 22 aviones. ¿Hay interesados en este momento? ¿Hay gente, hay empresas, hay inversionistas? 27. Le preguntaba si en este momento... Interesados. Lo que sí sabemos es que el gobierno ha dicho que ha mantenido conversaciones con distintas empresas. Las empresas en sí mismas, ninguna se ha manifestado, y por el contrario, hoy leí que la empresa Azul de Brasil, que es una empresa que está saliendo de un proceso concursal en este momento en Brasil, ha manifestado expresamente que no tiene previsto participar en ningún tipo de acuerdo, compra, concesión, lo que fuera respecto a Aerolíneas Argentinas. Ahora, lo que sí también debo decir, porque no es poca cosa, es que el mercado argentino es un mercado sumamente interesante porque está muy atrasado en su crecimiento y desarrollo, con lo cual el potencial futuro que tiene este mercado es importantísimo. Y siempre lo comparamos con el caso de Chile. Chile tiene 1,20 pasajeros per cápita por año y nosotros estamos en 0,60. O sea que simplemente con equiparar el mismo porcentaje de Chile, ya tenemos un crecimiento que significaría pasar de un mercado de 30 millones de pasajeros a un mercado de 60 millones de pasajeros. Ahora, doctor Dosso, hay una cuestión acá que el mercado es potencialmente muy atractivo, seguramente es muy atractivo poder viajar por la Argentina, pero también hacerlo al exterior, pero lo que no queda claro es si no hay inversionistas hasta ahora que manifiesten interés y tampoco está clara cuál va a ser la forma en la cual va a salir a la venta la empresa. Es muy difícil ver la perspectiva para alguien que tiene que decidir una inversión, porque ¿qué se vende de aerolíneas? ¿Rutas locales, internacionales, todo el paquete accionario? Las rutas son concesiones, que ahora se llaman autorizaciones, que da el Estado. Es decir, lo que se venden son los activos físicos, inmuebles, instalaciones, hangares, determinado equipamiento técnico, demás, y obviamente aeronaves. Por eso decía, las aeronaves no son un gran atractivo en este momento porque son nada más que 22 aviones Embraer, que son los
de cierta antigüedad, más o menos casi 20 años, o más de 20 años, mejor dicho, y 2 737. El resto de la flota, hasta llegar a los 86 aviones que tienen en este momento, están en leasing operativo o en leasing financiero, es decir, que no son propiedad estrictamente de la empresa. En el exterior, Aerolíneas ya dejó de tener, aún antes de la privatización, porque yo siempre oigo esa cantinela de que se perdieron los locales en el exterior. Los locales en el exterior eran todos alquilados. El único local en propiedad que tenía Aerolíneas Argentinas era en Madrid, en la calle Princesa 12, que todavía es propiedad de Aerolíneas Argentinas. Así que toda esa fábula de que se perdieron los locales y las instalaciones y no sé qué más, todo cuento chino, nunca existió, es un sueño. Dosso, más allá de Aerolíneas Argentinas, que arrastra un montón de problemas, ¿es difícil que una compañía aeronáutica gane dinero, sea rentable? Pensemos en ejemplos internacionales. No, para nada. Basta, lo decía los otros días también en una entrevista, basta con que ustedes entren en la página de la IATA. La IATA publica mensualmente el estado del tráfico, es decir, cuántos pasajeros volaron, dónde volaron, cuántas compañías están operando, y también tiene un informe financiero con los resultados de las compañías, que en general son por trimestre, o sea que tenemos informes trimestrales y luego tenemos el informe final anual, el balance. Eso, además, la mayoría de las compañías aéreas cotizan en los mercados bursátiles, tanto en Nueva York como en los mercados europeos. O sea que enterarse si las compañías ganan o no dinero es realmente simplemente entrar en Google y buscar. ¿Cómo son y qué hacen las que ganan dinero? Google a mirar si las compañías pierden o no pierden. ¿Cómo son y qué hacen las que ganan dinero? ¿Cómo? ¿Cómo son y qué hacen esas compañías que ganan dinero a las que Aerolíneas tendría que parecerse? Bueno, tienen una ecuación básica fundamental equilibrada, es decir, tienen los ingresos suficientes que le permitan pagar sus costos. Los ingresos es una variable que en general las compañías en los mercados competitivos y desregulados del mundo aerocomercial de hoy no pueden administrar tan libremente, es decir, pueden hacer una cierta segmentación de mercado, ofertas, descuentos y demás, pero no pueden excederse de lo que son las pautas en general en las que operan los mercados. ¿Qué es lo que le pasa a Aerolíneas? Aerolíneas tiene en general unos ingresos que son unos ingresos desde el punto de vista económico y financiero razonables de 7 centavos de dólar por asiento de kilómetro ofrecido, pero su drama es que sus costos son de 9 centavos de dólar por asiento de kilómetro ofrecido. Entonces ahí es donde usted tiene la pérdida. En la medida que usted no pueda equilibrar ese resultado, que no se equilibra aumentando la oferta, porque como está desequilibrada, precisamente, si usted aumenta la oferta, lo que hace es agravar el problema, no solucionarlo. Y además, en el caso particular de Aerolíneas Argentinas, las pérdidas son pérdidas en general en el mercado internacional, no tanto en el cabotaje. El cabotaje, no tenemos actualizada la información en lo que va de este año, pero el gobierno está diciendo que los resultados son mejores. El cabotaje es superavitario, o sea que además tenemos que tener en cuenta que a nosotros lo que nos interesa es la participación de Aerolíneas Argentinas en el mercado de cabotaje. Muy bien. El mercado internacional ocupa solo el 25% de la oferta. Doctor Fernando Dosso, le agradezco mucho sus explicaciones a propósito de este proceso que está atravesando la empresa Aerolíneas Argentinas. Todavía no tiene fecha de debate este asunto en la Cámara de Diputados, más allá de que ya está el dictamen de mayoría. Volveremos a hablar, no tengo dudas de esto. Muchas gracias y buenas noches. Cómo no, con mucho gusto. Bien.